Buenas, vamos a desarrollar la clase de aparato genital femenino, ovario y trompa uterina. Antes que nada, debemos recordar por anatomía dónde se encuentra el ovario y la trompa uterina. Los ovarios son órganos pares localizados a ambos lados del útero. Está fijado en la parte posterior por el ligamento ancho y en la parte superior tiene el denominado ligamento infundibular tubárico, que es el que fija a la pared de la pelvis. En la parte inferior tenemos el ligamento ovárico, ¿verdad? Y este ligamento ovárico vendría a ser un resto de lo que se denominaba antes el ligamento gubernaculum, que es el ligamento genital caudal que hace que el ovario durante su desarrollo llegue a fijarse en la pared de la pelvis. Muy bien, aquí vemos un corte del ovario, vemos la trompa uterina con las diferentes porciones. En esta imagen podemos llegar a ver la relación del ovario y a mayor aumento en un corte las estructuras que lo componen, que vamos a ir desarrollando eh, en esta clase. Recordar un aspecto muy importante, que el ovario viene del latín ovum, que es huevo, y del griego óforo. Dos funciones muy importantes tienen los ovarios, que es la producción y ovulación de ocitos y la producción y secreción de hormonas. Estas son las dos funciones principales del ovario, o sea, la de producir los gametos y la síntesis de hormonas esteroides. Entonces, en este se llama la función de la gametogénesis y de la esteroidogénesis. Habíamos referido que los ovarios son órganos pares, el tamaño 2 por 1 centímetro y en conjunto pesan 12 a 15 gramos. Fíjense que son órganos pequeños, pero de mucha importancia con las funciones que recién referimos. Recordar un poco la parte de la embriología, las células que van a formar los folículos y los ovocitos van a llegar a migrar, ¿verdad? Del epitelio celómico a través de la migración de las células sexuales primordiales que aparecen en la cuarta semana de vida fetal en la pared endodérmica del saco vitelino, donde van a llegar a migrar. Entonces, recordar que esta es la cresta genital y a ella van a llegar las células germinativas primordiales. Aquí podemos ver cómo los dos conductos, que son el conducto mulleriano y el conducto para mesonéfrico, se van uniendo en la línea media. Aquí podemos ver muy bien cómo las células germinativas primordiales van a ir migrando a través de la alantoide y van a llegar a las crestas gonadales. Esto que está aquí, a la cresta gonadal derecha y a la cresta gonadal izquierda. Entonces, una vez que llegaron a estas crestas gonadales, de acuerdo a la diferenciación que va teniendo el embrión, va a ser una niña o un niño, y en el caso de que sea de sexo femenino, se van a llegar a formar los ovocitos primarios y las células foliculares, mientras que se va desarrollando el conducto mulleriano, el conducto mesonéfrico va a involucionar, a diferencia de lo que sería en el sexo masculino. Aquí tenemos justamente
el conducto mulleriano, el cual se va a unir en la línea media para llegar a formar el útero y esto, la parte distal de la misma va a formar las trompas uterinas. Aquí vemos la formación de las fimbrias. Mientras que el conducto wolfiano, que se localiza en la parte interna, ¿verdad? Hacia la parte distal, va a involucionarse en el caso de que sea una niña. ¿Verdad? Ya en un periodo mucho más avanzado podemos llegar a observar cómo la fusión de los conductos mullerianos fue llegando a formar el cuerpo uterino y también la trompa uterina y vemos la relación que existe con los ovarios y los ligamentos que anteriormente lo habíamos referido. Entonces, hacia el segundo y quinto mes de la vida fetal se diferencian en ovonios que tienen una activa proliferación por sucesivas divisiones mitóticas. Entonces, estos ovonios van a crecer y se van a diferenciar en ocitos primarios, los cuales están rodeados por una capa de epitelio y van a formar los denominados folículos primordiales. Así bien, al quinto mes de la vida fetal, la cantidad de ogonios y de ocitos es de 7 millones, pero cuando nace la niña llega nada más a ser de 1 millón. Un aspecto a tener en cuenta es la macroscopía de los ovarios es diferente de acuerdo a la edad en la cual se encuentra la mujer. Así bien, esta denominada cintilla ovárica se trata de una niña recién nacida en la que tiene el ovario una forma ovoide, superficie lisa, brillante, al corte ya en una mujer que está en la pubertad, se puede observar al corte los folículos, ¿verdad? O sea, las formaciones quísticas que corresponderían a folículos. Ya con las siguientes ovulaciones que se producen todos los meses y la ruptura de este epitelio, se van a formar numerosas depresiones, por eso el aspecto irregular de la superficie externa, por las numerosas cicatrices que dejan las ovulaciones constantes durante toda la vida reproductiva, ¿verdad? Y esto se ilustra la macroscopía de un ovario de una mujer de 30 años. Aquí podemos observar que se trata de un ovario en cuanto al tamaño más pequeño, pero con numerosas irregularidades y depresiones. Estamos hablando de una mujer en la edad postmenopáusica. Entonces vimos los aspectos macroscópicos que tiene un ovario normal. Bueno, si ese ovario cortamos y vemos a la histología, vamos a ver que tiene dos porciones. Una porción externa, que vendría a ser la corteza, y una porción interna, que sería la médula del ovario. En la corteza, fíjense, las numerosas estructuras que son las denominados folículos se encuentran en la misma. En este esquema podemos ver cómo la médula, en la misma se encuentran numerosos vasos sanguíneos, está muy bien irrigada y en la periferia se observan los folículos en diferentes estadios de maduración. Muy bien, si miramos por fuera y a mayor aumento del ovario, esta tiene en la superficie externa un epitelio que es cúbico, a veces cilíndrico bajo, que es el denominado mesotelio peritoneal.
anteriormente llamado epitelio germinativo. Este epitelio germinativo, ¿verdad? Muchas veces puede ser desprendido con la manipulación, ¿verdad? Del ovario en un procedimiento quirúrgico, por eso muchas veces no llega a verse en los cortes histológicos. Por debajo del mismo hay una proliferación de tejido conjuntivo inmediatamente por debajo y es lo que se denomina túnica albuginea, que es un tejido conjuntivo denso. Muchas veces este epitelio suele introducirse en el estroma y forma los quistes de inclusión en la corteza del ovario. Muy bien. En cuanto al estroma, en este estroma de la corteza están distribuidos todos los folículos, ¿verdad? Y vemos aquí en esta imagen a mayor aumento una coloración de reticulina. Entonces, donde se puede llegar a ver este tejido conjuntivo, ¿verdad? Que es el que va a alojar a los folículos. Muchas veces estas células estromales suelen estar luteinizadas y son productoras de hormonas. Vemos estas, ¿verdad? Que son un citoplasma amplio, mucho más grande, ¿verdad? Y son células luteinizadas. Ahora bien, estos folículos van a llegar a madurar en diferentes etapas y numerosas veces van a llegar a producirse la maduración de las mismas con cada ciclo menstrual y es lo que se denomina el desarrollo folicular. En primer lugar, tenemos la etapa inicial, que son los denominados folículos primordiales. Es la etapa inicial. Estos folículos recién aparecen en el ovario, como habíamos dicho, durante el tercer mes del desarrollo fetal. Y el crecimiento de estos folículos primordiales es independiente de la estimulación por gonadotrofina, ¿sí? Y ahora vamos a ver la histología de los mismos. Si bien en el ovario maduro estos folículos primordiales están en el estroma de la corteza, cerca de la o por debajo de la túnica albuginea, se caracteriza porque tiene solamente el ovocito y una sola capa de células foliculares. Cuando van creciendo esta capa de células foliculares se denomina folículos en crecimiento, que pueden ser primarios o secundarios, y los secundarios son llamados antrales. Y luego están los folículos maduros, que son llamados también terciarios o folículos de Degraaff. Bueno, y aquí tenemos el desarrollo de estos folículos. Pero antes que nada hay que entender qué es un folículo. Por definición, un folículo ovárico es aquel que tiene el ovocito y su epitelio circundante, la capa de epitelio, ¿sí? Bueno, entonces el primero habíamos dicho que es el folículo primordial. Tiene el ovocito, correcto, y lo que le rodea, una sola capa de epitelio plano simple, vendría a ser su epitelio circundante. Aquí tenemos ya el epitelio, que son llamadas células de la granulosa, y va a formar el folículo primario unilaminar. Cuando tiene más capas es primario multilaminar. Cuando aparece el antro es un folículo secundario, y esto cuando ya está por llegar a ovular vendría a ser el folículo de Degraaff. Y ahora vamos a desarrollar cada uno de ellos. Bueno, aquí lo que vemos vendría a ser el epitelio germinativo. Todas estas células con un citoplasma amplio, claro, son folículos primordiales,
que vemos mejor en esta imagen. Este vendría a ser un folículo primordial, el ovocito, y acá se distinguen algunas, la capa de epitelio plano simple. ¿Y qué otra cosa hay que tener en cuenta? En esta etapa las células primordiales están todas juntas, ¿ven? Hay poco estroma en el medio, ¿sí? Bueno, entonces avanzamos con el folículo primario. Y este folículo primario, en este folículo ocurre la maduración del ovocito. Entonces, el folículo primario es la primera etapa en el desarrollo del folículo en crecimiento, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un folículo primario unilaminar. Vemos otras células foliculares, acá un epitelio cúbico. Este también sería un folículo primario unilaminar. Aquí vemos muchos folículos primordiales, vemos cómo están todos juntos. Y recordar, fíjense que estos no tienen ovocito, pero recuerden que las imágenes son tridimensionales, o sea, las imágenes vemos solo dos dimensiones, pero piensen que es como una pelota y cuando uno hace el corte histológico no siempre va a estar el medio, va a estar el núcleo en todos los cortes, ¿sí? Muy bien, entonces ahí vemos el folículo primario. Vemos otro folículo primario que ya va teniendo muchas más capas, ¿sí? Y en esta etapa aparece una estructura que es bien eosinófila, que es la denominada zona pelúcida o membrana pelúcida. Zona pelúcida o membrana pelúcida que aparece entre el ovocito y las células de la granulosa contigua. Estas células epiteliales se llaman células de la granulosa y aparece entonces esta zona pelúcida. Muy bien. ¿Qué vemos acá? Otro folículo primordial, el ovocito. Acá no hay todavía la membrana pelúcida y aquí se ve mucho mejor esta membrana pelúcida. Entonces vemos cómo estas células foliculares van a tener una estratificación y van a formar la capa granulosa del folículo primario, ¿sí? Membrana granulosa también se llama, pero más la denominación es capa granulosa. Aquí vemos la capa granulosa, vemos la zona pelúcida, mucho más bien circunscripta, y comenzamos a ver la parte de afuera de este folículo que van a llegar a constituir las denominadas tecas. Tenemos una teca interna y después una teca externa. Este folículo preantral, ¿verdad? Es cuando se llega a formar aparecen cavidades dentro de la misma, ¿verdad? Y acá se ve muy bien la zona pelúcida, la capa de la granulosa y la presencia de este antro folicular es lo que va a formar el folículo secundario. Este es un líquido rico en ácido hialurónico y que va a hacer que el ovocito con su membrana pelúcida y un grupo de células foliculares vayan hacia un polo del folículo. Bueno, aquí otra cosa que podemos apreciar mejor vendría a ser también la teca. Vemos a mayor aumento, esta sería la teca interna. Entonces, estas células de la teca interna son amplias con un citoplasma eosinófilo y está muy vascularizada. Tienen diferenciación hacia células productoras de esteroides y tienen gran cantidad de receptores de LH,
¿Qué significa? Que esto las LH van a estimular para que se produzcan los andrógenos, que son los precursores de los estrógenos. Esta es la teca. Y hay una membrana que se ve mejor aquí con la reticulina que separa las células de la granulosa de las células de la teca interna, ¿sí? Células de la granulosa y células de la teca interna. Lo que está por fuera se llaman células de la teca externa, pero esta es más periférica y está constituida por tejido conjuntivo. ¿Ven? Esto es muy diferente y suele tener células musculares lisas y hace de fibras de colágeno. Bueno, como este antro, este líquido que está aquí, hace que el ovocito vaya hacia un extremo, ¿verdad? Entonces, esta zona del epitelio folicular que protruye hacia el antro es el denominado cúmulo óforo. Es llamada también disco prolígero. Y las células de este cúmulo óforo que rodean al ovocito, ¿verdad? Y permanecen con él durante la ovulación es lo que se va a denominar corona radiante, ¿sí? Entonces lo que protruye es el cúmulo óforo y lo que le va a acompañar en el proceso de la ovulación al ovocito vendría a ser la corona radiante, pero son todas células de la granulosa. Bueno, acá tenemos otra imagen en que vemos la zona pelúcida es esto. Esto es la zona pelúcida. Esto que está acá señalado es el antro. Acá vemos células de la granulosa. Bueno, y lo que habíamos referido anteriormente, lo que va recubriendo al ovocito es la corona radiada, ¿verdad? Y el acúmulo, ¿verdad? De células foliculares es el cúmulo óforo. A mayor aumento vemos la diferencia en cuanto a la histología que hay entre las células de la granulosa y también las células de la teca interna y las células de la teca externa, que son los fibroblastos. Muy bien. Miren, esta es una imagen muy bonita en la que se ve la forma que tiene el ovario y las diferencias en cuanto al tamaño de los diferentes folículos hasta llegar al folículo maduro o folículo de Degraaff. Vemos el esquema que tiene, esta sería la médula, ¿sí? Y las diferentes estructuras hasta llegar al folículo de Degraaff, que vemos mejor en esta imagen. Ven el tamaño que tiene, el antro es enorme, se quedó acá muy chiquitito nuestro ovocito con su núcleo, su cúmulo óforo, la corona radiante y por fuera las células de la teca. A mayor aumento vemos era la corona radiada, ¿sí? Y la zona pelúcida. Esta es una microfotografía muy linda y muy esquemática en la cual se llega a ver el ovocito y todo lo que llega a rodearle de esta manera serían las células foliculares. Aquí tenemos una ecografía tridimensional en la que se observan los folículos, ven la forma y el tamaño que van teniendo, algunos son mucho más grandes, ¿verdad? Y esto se observa en ecografías convencionales cuando tienen formaciones quísticas. Vemos el antro folicular nuevamente, las tres capas, ¿verdad? Que se puede observar acá, la granulosa y las dos tecas interna y externa. Ahora bien, entonces, ¿qué ha pasado con este folículo? Este folículo, por acción hormonal, por estimulación, ¿verdad? A la concentración de LH,
se produce un aumento súbito del LH, continúa la primera división meiótica del ovocito y esta liberación se produce después de la secreción máxima de LH. Entonces se produce la denominada ovulación. Este ovocito sale del ovario cuya consecuencia es la liberación de un ovocito secundario. ¿Sí? Entonces se libera este ovocito secundario, se libera del folículo de De Graaf, porque toda la estructura en sí es llamada folículo de De Graaf. Muy bien. Entonces, ¿cómo se produce eso? ¿Cómo se llega a producir esta ovulación? Hay ciertos factores que influyen e intervienen, ¿verdad? El aumento, sobre todo el aumento del volumen y la presión de este líquido folicular. Acá en la zona más adelgazada hay una proteólisis de la pared folicular y contracción de las fibras musculares de la teca externa contribuyen a que este folículo salga al exterior. Muy bien, una vez que ha salido al exterior se va a formar el cuerpo lúteo, ¿sí? Pero algunos de los folículos van a llegar a desaparecer y este proceso por el cual los folículos ováricos desaparecen sin que se libere el ovocito es lo que se llama proceso de atresia. Alrededor de 400 ovocitos llegan a ovularse en un periodo fértil y la gran mayoría, ¿qué pasa? Sufren atresia y depende del estadio en el cual se encuentra, va a tener el aspecto histológico. Entonces, aquí vemos una imagen de un folículo atrésico y hay que recordar que la mayoría de estos folículos atrésicos se van a perder a través de la mediación de la apoptosis de las células de la granulosa. Por esto esta imagen dice células de la granulosa muerta, ¿sí? Entonces estas células producen una apoptosis, ¿sí? Bueno, entonces una vez que salió el ovocito, una vez que ha salido este ovocito, se van a transformar estas células de la granulosa en las denominadas células de la teca, ¿sí? Estas células de la teca van a formar el denominado cuerpo lúteo. Entonces este folículo que era grande se colapsa y se reorganiza. Tiene que seguir su curso y depende cómo va a evolucionar dependiendo de si es un cuerpo lúteo de la menstruación o un cuerpo lúteo de la gestación. Macroscópicamente este cuerpo lúteo tiene un color amarillo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque produce hormonas, por eso se llama también cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Y al comienzo tiene mucha hemorragia, ¿verdad? Y es lo que se le denomina muchas veces cuerpo lúteo hemorrágico, pero esta hemorragia se encuentra en la parte central. Entonces, estas células de la granulosa y de la teca interna van a llegar a sufrir cambios muy, muy marcados, ¿verdad? Y las células tecaluteínicas son células grandes con un citoplasma amplio y a veces pueden llegar a tener un pigmento. Entonces, estas células de la granulosa muchas veces se llaman células de la granulosa tecaluteínicas, ¿sí? Son células tecaluteínicas. Y luego están las células de la teca que son tecoluteínicas, que son mucho más pequeñas y aquí se ve la diferencia. Esto vendría a ser lo central y esto sería ver la parte periférica. Entonces se va a llegar a producir un cuerpo lúteo de la menstruación cuando no hay fecundación. Aquí se observa mejor en este esquema la diferencia
de la formación de estas células de la granulosa, luteínicas, y tecaluteínicas serían de la periferia, ¿sí? Y esta sería una imagen histológica. Bueno, ahora bien, otra imagen, ¿verdad? De cuerpo lúteo maduro de la menstruación con las células luteinizadas, ¿sí? Aquí vemos otro. También les había comentado que muchas veces en su citoplasma pueden tener depósitos de un pigmento que es lipocromo. Por eso ese le da un color amarillento a la macroscopía como les había referido. Entonces, este cuerpo lúteo llega a producir hormonas que son las hormonas de progesterona y estrógeno. Y es lo que se llama cuerpo lúteo del embarazo de la gestación, que son grandes, tiene 2 a 3 centímetros y mantiene la actividad en el primer trimestre. Posteriormente, si no hubo ninguna fecundación, este cuerpo lúteo va a ir involucionando hasta llegar a formar una cicatriz, que es el denominado cuerpo albicans. Como macroscópicamente vendrían a ser cicatrices, son blanquecinas, se le denomina también cuerpo blanco, cuerpo albicans o cuerpo blanco. Y con el tiempo este cuerpo hábitat se localiza en la zona más profunda de la corteza ovárica, ¿sí? Aquí vemos otra imagen en la que se ve este cuerpo albicans rodeado del estroma ovárico. Otra imagen, ¿verdad? En un estadio evolutivo del cuerpo albicans. Muy bien, otras estructuras que se pueden llegar a ver en el mismo, ¿verdad? Son las células del ilio, que son similares a las células intersticiales que hay en el testículo, ¿sí? Bueno, entonces son células iliares, aquí vemos a mayor aumento y estas son células productoras de andrógeno. Entonces vamos a tener un aspecto claro de lo que ocurre en el ovario. Entonces, se van a dividir en dos porciones el parénquima ovárico, en la corteza, donde se encuentran todos los folículos. Vemos acá los primordiales. Vemos los primordiales. Estos luego vendrían a ser los folículos primarios unilaminares. Luego están los multilaminares. La presencia del antro vendrían a ser folículos antrales secundarios hasta formar el folículo, este es folículo en crecimiento, ¿verdad? Y una vez que haya salido el ósito, va a formar el cuerpo lúteo, hasta llegar a hacer una cicatriz que se pone en la parte profunda de la corteza. Ahora bien, en la parte media que hay, la médula. Y esta médula, como está representado aquí, tiene irrigación, ¿verdad? Arterias y venas. Y las arterias ováricas, recordar que son ramas de la aorta abdominal que llegan a los ovarios a través del ligamento lumbo aórtico. Y es la que le trae sangre oxigenada al ovario, ¿sí? Después, en cuanto a las venas están acompañando a las arterias, ¿verdad? Y forman un plexo que es llamado plexo pampiniforme una vez que abandonan el ovario. Pero es en esta zona del ilio donde se encuentran todos estos vasos sanguíneos. En cuanto a la inervación, está inervado por el plexo ovárico autónomo. Muy bien. Entonces, ¿en qué fase en relación al ciclo del endometrio se van a produciendo estos folículos? Recordar bien la relación de las hormonas del hipotálamo, hipófisis gonadal, ¿sí?
la hormona folículo estimulante actúa sobre el folículo para que crezca hasta llegar a la ovulación, cuyo pico de la LH hace que se produzca y posteriormente se transforme en cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces, si consideramos los 28 días que tiene el ciclo menstrual en el endometrio, los primeros 14 días vendrían a ser la fase folicular, o sea, el desarrollo y el crecimiento de los folículos. Luego, en el día 14 se produce la ovulación hasta posteriormente continuar con un cuerpo denominado cuerpo lúteo y esta llamada fase lútea, ¿sí? Entonces, si vemos un esquema muy sencillo, ¿verdad? Del día 1 al día 14 de un mes, van a ver cómo van creciendo los folículos, ¿sí? Todos los folículos, pero recuerde, muchos van a llegar a degenerarse, van a sufrir atresia y solo uno al mes llega a producir la ovulación. Si consideramos esto, ¿verdad? Aquí en el día 14, luego se va a formar la fase lútea con la cicatriz que vendría a ser el cuerpo albicans, ya cuando llega el día 28. Entonces, otro aspecto hay que tener en cuenta, recordar que una niña nace con numerosos folículos primordiales. Luego estos van disminuyendo en la pubertad hasta ser muy escasos en la menopausia. Aproximadamente 6 a 7 millones de óvulos en una niña, en un feto de 20 semanas. Ven que nacen 1 a 2 millones cuando llegan a nacer y en la pubertad solamente tienen 300.000 óvulos, ¿verdad? En las diferentes etapas de la vida de la mujer, ¿sí? Entonces, ¿qué haremos? Haremos una correlación de lo que vimos del ovario con el ciclo uterino. Entonces, ¿cómo comienza el ciclo uterino? Con una fase menstrual. Luego viene la fase proliferativa y luego la fase secretora. ¿Por qué este endometrio está engrosado? Este endometrio se tiene que preparar para cuando venga este ovocito ya fecundado se pueda implantar y tenga un ambiente adecuado a su implantación en la cara posterior del cuerpo uterino. Entonces, las denominaciones son fase folicular en el ovario, fase luteínica en el ovario. ¿Sí? La marca está separada por la ovulación y en el endometrio tenemos la fase del día 1 es la fase menstrual, fase proliferativa y fase secretora. Muy bien, con eso terminamos la parte del ovario. Ahora vamos a las trompas uterinas. Habíamos dicho que las trompas de falopio u oviductos son dos que están localizadas a cada lado también del cuerpo uterino y tiene diferentes porciones. La longitud oscila entre 9 a 12 centímetros. ¿Sí? Y tenemos una porción que está intramural cerca en relación al cuerno uterino. Luego tenemos el istmo, ¿verdad? Luego teníamos la ampolla, la parte del infundíbulo y las fimbrias uterinas. Muy bien, la relación una vez cortada, vemos cómo son los pliegues, la superficie interna de la trompa, ¿sí?
y en esta se observa muy bien cuáles son las porciones, ¿verdad? Habíamos dicho que la denominación es intramural o intersticial, la parte ísmica que es escasa, la ampolla es la más de mayor longitud, el infundíbulo y las fimbrias. Toda la longitud de la trompoterina está constituida por tres capas o tres túnicas. Y estas son de adentro a afuera, sería la túnica muscular, la túnica, la mucosa, la segunda es la muscular y la tercera vendría a ser la serosa, que es una capa de epitelio plano simple. En la luz y las características de la trompa difieren de acuerdo al segmento de la misma. Así bien, vemos en la parte del istmo la luz es pequeña y predomina la capa muscular. No así en la porción denominada ampolla, que es la de mayor longitud y se caracteriza por la presencia de estas estructuras como formaciones digitiformes que protruyen hacia la luz, ¿sí? Son unos pliegues longitudinales, delgados, ¿verdad? Aquí se puede observar bien estos pliegues digitiformes, delgados, que van protruyendo y vemos el tejido conjuntivo subyacente. Acá vemos en la zona de la ampolla, ¿verdad? La luz de la ampolla uterina. Si vemos a menor aumento y posteriormente a mayor aumento, vemos el epitelio mismo como está constituida por células ciliadas y algunas que otras células no ciliadas o llamadas también secretoras. Vemos la diferencia que existe en la luz a nivel de la ampolla y a nivel del istmo, pero todos tienen sus capas, ¿verdad? La circular interna es la más gruesa y la capa longitudinal externa es más delgada. Si vemos la trompa uterina en cuanto a su estructura, es un epitelio cilíndrico simple con numerosas cilias. Y aquí se observa mejor las cilias y estas que protruyen son las células secretoras. Viendo a mayor aumento, los núcleos generalmente están en la base y estas células que son cilíndricas, estas son las cilíndricas, ¿verdad? Este epitelio cúbico, otra cilíndrica, son más abundantes hacia el infundíbulo y la ampolla, porque la finalidad es batir todo el contenido, específicamente ¿cómo se llama? El ósito, una vez que se une en el tercio externo de la ampolla o de la trompa, para que se dirija hacia la cavidad uterina y se implante. En cambio, las células no ciliadas, las células secretoras, su finalidad es que consigan elementos o alimentos para ser elementos de nutricio para el óvulo. Bueno, y aquí nuevamente observamos las células ciliadas, ¿sí? Y las células secretoras. En otras coloraciones eh, se observa mejor, ¿verdad? Las células ciliadas y las células secretoras. Bueno, y aquí tenemos la relación que existe entre el ovario, que es la formación del folículo de De Graaf, vemos las fimbrias, cómo se produjo la fecundación en el tercio externo de la trompa uterina. Vamos en el día 2, va introduciéndose en la luz de la trompa, motivo por el cual las células cilíndricas, ciliadas, están más hacia acá, hacia la ampolla, porque su función es dirigirle
hacia adentro, mientras que las células secretorias hay más en esta zona porque aquí lo que tiene es que nutrirle al óvulo. Y una vez que va llegando ya a la semana en el cuerpo uterino, entonces en el cuerpo uterino ya se implanta en la cara posterior del cuerpo. Y fíjense acá, la mucosa endometrial tiene un engrosamiento marcado que es la fase secretora. Bueno, esta es una imagen muy bonita, ¿verdad? De una histología de esta zona, de la relación que existe entre las fimbrias de la trompa uterina y el ovario. Hay una estrecha relación. Esto vendría a ser el epitelio que habíamos visto. Y si vemos esto a mayor aumento, este es el epitelio germinativo del ovario y estas son las fimbrias de la trompa uterina, ¿sí? Entonces cualquier lesión que se produzca acá es muy fácil entender cómo llega hasta la superficie externa del ovario. Muy bien, y por esto, con esto hemos terminado, ¿verdad? Y recordar siempre, hay una esperanza de salir de esta situación, de esta pandemia, llegar a cuidarse para que posteriormente ya con todas las vacunaciones respectivas podamos llegar a salir y apreciar estas bellezas que tiene en nuestro país como patrimonio de la humanidad. Muy bien, muchas gracias, cuídense y éxito a todos.